Quiero hablar de el tema de las etapas por las que pasamos cada uno de nosotros. Y esto está basado en la vida de José. Todos tenemos épocas buenas, épocas malas. De hecho, como en la vida de José, tiempos de vacas gordas, tiempos de vacas flacas. Pero la Biblia nos enseña a pasar cada etapa de la vida, ¿no? Y todo tiene un porqué, y Dios siempre está en cada momento y en cada etapa de la vida que pasamos. Por ejemplo, en la vida de José, eh, la podemos resumir como en tres partes, ¿no? La primera parte es en su, pues, niñez o era todavía un adolescente, cuando es traicionado y vendido por sus hermanos. Todos hemos sido vendidos por alguien o traicionados por alguien, y cuando la traición es en beneficio de algo, pues eso es una transacción, es una venta. Eh, ¿Sí? Entonces fuimos vendidos. Eh, la segunda etapa de José la pasó en la cárcel, ¿sí? Y estuvo encarcelado física, espiritualmente y en el alma. O sea, él pasó eh, su etapa de encarcelamiento no nada más fue físico, sino también podemos estar encarcelados o atrapados eh, por la depresión, por la falta de perdón, no sé, por algún trauma, ¿sí? Entonces, pasamos también por esas etapas. Lo importante es eso, pasar por la etapa, no quedarnos ahí. Y como yo les decía al principio, en cada etapa está Dios. Cuando no aprendemos a ver a Dios, aún en los tragos amargos, cuando no aprendemos a depender de Dios, pues se hace más difícil, se prolonga más y hay gente que pues muere en la cárcel, ¿no? En la cárcel de su dolor, o en la cárcel física, o de sus pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, en la vida de José, termina siendo exaltado, termina como primer ministro de Egipto. Digo, los que han leído la Biblia conocen la historia. Entonces, José al principio, antes de ser vendido, tiene una revelación de parte de Dios acerca de su propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. José tenía un propósito. Y Dios le da esta revelación cuando era muy joven. Y no supo manejar la revelación ni el tiempo. Porque de que Dios le dio esa revelación o el sueño de lo que iba a ser hasta que se cumple, no sé, pasaron 25, 30 años. Es como el caso del rey David. El rey David fue ungido para ser rey como por el profeta de Samuel. Samuel lo unge como rey, pero no entra a trabajar como rey o a fungir como rey inmediatamente. Pasa un tiempo, o sea, lo ungen como rey y entra a palacio como criado del rey actual, que era Saúl. Entonces Dios está con él, Dios lo va prosperando, Dios va tratando con su carácter hasta que llegue el momento de que sea rey. Pero desde que Dios lo ungió, cuando era un niño también, como la edad de José también, no sé, un chamaco de 15 a 17 años, a que fue rey, pasaron muchos años. Entonces, de que Dios da un llamado hasta que se cumple el llamado, pueden pasar, pueden pasar años. Lo que a veces nosotros pensamos que las cosas se van a dar inmediatamente. Ah, Dios me dijo esto, Dios me mostró esto, que va a pasar esto, pero pues sí, no te dijo cuándo, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar? Cuando estés listo. Entonces, y un error que
cometemos como humanos, que fue el error que tuvo José, eh, la inmadurez, ¿sí? Eh, Le faltó prudencia. Cuando Dios le da el llamado y le dice que va a estar como patriarca de sus hermanos, el patriarca era el que estaba a cargo de toda la familia. O sea, cuando moría el papá, el hijo mayor o el primogénito tomaba el lugar del papá, pasaba a ser el patriarca. Pero en este caso no fue el hijo mayor. El hijo mayor perdió sus derechos de primogenitura y eso está en el capítulo 5 de Primera de Crónicas por haberse acostado con una de las concubinas de su padre. Y ahí lo pueden leer, no nos vamos a meter a eso. Y dice ahí en Primera de Crónicas 5 que los derechos de primogenitura fueron dados a José y a sus hijos. Entonces José termina siendo el patriarca, el que va a cuidar de la familia. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, el problema de José fue eso, ¿no? La presunción, el egocentrismo, que cuando Dios le muestra, en lugar de guardarlo en su corazón, ¿se acuerdan cuando Dios le habla a la Virgen María? Dice la palabra que ella guardaba todas esas cosas en su corazón, o sea, se manejó prudentemente. Acá José hizo algo que no debió de haber hecho, ¿sí? Fue a restregarles ¿cómo se llama? El llamado y el propósito de Dios y lo que Dios iba a hacer con él y cómo iba a estar por encima de sus hermanos, a sus hermanos precisamente. Obviamente a los hermanos no les agradó. De por sí no lo querían mucho porque era el preferido del papá. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Bueno, en Lucas capítulo 2 está la parte que yo les decía, ¿no? De María, ¿no? Que cómo guardaba todo en su corazón. Lucas 2 del 17 al 20 lo pueden leer en su casa. No me voy a meter porque de repente ya ven que si a veces traigo muchas citas y no alcanzamos a verlas todas, ¿verdad? A veces nos falta tiempo. Lucas 2:51 está hablando aquí de Jesús. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. También habla ahí de la prudencia de la mamá, pero también habla del comportamiento de Jesús. Jesús, a pesar de que era Dios, y él sabía que era Dios, y los papás sabían que era el Salvador, este, Jesús estaba sujeto y obediente a sus padres. Esta es una enseñanza también, ¿no? Porque la bendición de Dios sobre nuestras vidas está en la obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, entonces recibimos la bendición de Dios. En Génesis 37, todo el capítulo 37 de Génesis habla acerca de los primeros años de José, pues, prácticamente desde que nace hasta que es vendido por sus hermanos. Pero fíjense lo que dice en el verso 3, Génesis 37:3, dice, y amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Eso está también muy interesante, muy tremendo. ¿Por qué? La predilección que tenía José por, perdón, Jacob o Israel por su hijo José, no la ocultó. O sea, les hacía ver a los hijos que era el preferido, ¿no? Entonces, siempre con esa túnica, yo creo que se las restregaba en la cara a sus hermanos, ¿no? Siempre haciendo ver que era el preferido. Y aparte, si ustedes leen en Génesis 37, dice que José informaba de la mala fama de sus hermanos a su papá, o sea, era un chismoso, se la pasaba acusando a sus hermanos. Obviamente los hermanos no lo querían porque era el predilecto, aparte era un chismoso, ¿sí? Y, y luego al final termina diciéndoles, oye, Dios me mostró un sueño donde ustedes se van a postrar delante de mí, pues terminaron volviéndose locos los hermanos y queriéndolo
matar. ¿Se acuerdan que lo meten en un pozo porque lo quieren ahogar? Pero resulta, y dice la Biblia, que el pozo estaba seco. Y entonces, en lo que estaban viendo qué hacían con él, pasan los madianitas. Y alguien dice, los hermanos, ¿qué ganancia tenemos en matar al hermano? Mejor vamos a venderlo. Y lo venden por, no me acuerdo si 20 monedas de plata a, a los madianitas. ¿Sí? Entonces, estas cosas que estamos hablando son también algunos motivos por los que José fue vendido. O sea, no fue un castigo divino, Dios no lo vendió, fueron sus propias acciones los que lo llevaron a este punto. O sea, cada uno somos libres para tomar nuestras decisiones, pero también seremos responsables de cada decisión que nosotros tomemos. Yo estoy completamente seguro que si José hubiera mostrado madurez o hubiera sido un poco más prudente, eh, no hubiera pasado muchas cosas de las que pasó. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Dice la Biblia en Proverbios 26:2 que la maldición no viene sin causa. Lo que quiere decir es que todo viene por algo. Entonces, muchas cosas muchas, a lo mejor no todas, pero muchas cosas malas que he pasado, pues han sido por mi culpa, por mis malas decisiones. ¿Sí? Y pues vienen las consecuencias. O sea, hay gente que obra mal y quiere que le vaya bien. O sea, es imposible que te vaya bien si tomas malas decisiones. Es imposible. Entonces, bueno, cada decisión trae una consecuencia. Por eso es importante tomar buenas decisiones. La Biblia nos enseña a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, si ustedes leen Proverbios, dice que los proverbios son para adquirir sabiduría, consejo, este, inteligencia y prudencia. Ahí lo dice en Proverbios 1. Sería, para eso son los proverbios. Es bueno leer los proverbios. Son consejos para, para nuestras vidas. Entonces, entre mejor decisiones tomas, mejor te vaya. ¿Sí? Y bueno, después de ser vendido, no vamos a leer, digo, tengo todos los versículos, pero la verdad es que son muchos. Después de ser vendido a los ismaelitas terminan vendiéndolo con un hombre que se llamaba Potifar, que era capitán de la guardia del faraón. Bueno, este compra a José. José siempre se portó prudentemente con este hombre, siempre trabajó bien. Y la Biblia dice que Dios estaba con él y todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Entonces, este hombre, Potifar, se da cuenta de que todo lo que hace José es bendecido por Dios. O sea, parece algo extraño, ¿no? Decir, bueno, está como esclavo, lo vendieron como esclavo, pero la Biblia dice que aún como esclavo, Dios estaba con él y Dios bendecía todo lo que hacía, ¿sí? O sea, por eso les decía que Dios está en todas las etapas de nuestra vida, aún en los momentos difíciles que estamos pasando, ya sea porque tomamos malas decisiones o por lo que sea, si estamos pasando un trago amargo, ahí está Dios también, ¿sí? Y Dios estaba con él y Dios lo bendecía. Entonces, dice la Biblia que Potifar se da cuenta que Dios estaba con él y que era todo lo que hacía terminaba bendecido, entonces lo pone por encima de toda su casa. ¿Sí? Obviamente, si a cargo de toda su casa, si todo lo que hace Dios lo va a bendecir y lo pone a cargo de todo, pues va a bendecir toda la casa de Potifar. Y ya conocemos la historia, ¿no? La esposa de Potifar, ve al chamaco, se quiere acostar con él, el otro no quiere. Esto es otro punto bien interesante, la integridad de José, ¿sí? Pudo haber dicho, bueno, pues soy esclavo y pues me someto, lo que sea, y no, mantuvo su integridad y no quiso terminar acostándose con la mujer. Le dijo, no me puedo acostar contigo, tú eres la esposa de mi señor, y no es así. Entonces sale huyendo, pero a la hora de salir huyendo, ella al agarrarlo, se queda con su capa o con la ropa con la que estaba vestido.
Cuando llega el marido, pues le enseña la ropa, y le dice, mira, aquí está la ropa del esclavo que trajiste, quiso violarme. Entonces termina encarcelado, que esa es la segunda parte, ¿no? Que hemos estado hablando. En este caso fue física, ¿no? Pero también traía resentimientos con los hermanos por haberlo vendido. Me imagino que también ahí la esposa de Potifar, etcétera, etcétera. Pero termina también físicamente encarcelado, ¿sí? Y si tú lees la Biblia, todos los siervos de Dios, todos los personajes bíblicos, ahorita mencionábamos al rey David, pero todos pasaron por adversidad. Entonces, algo que caracteriza a cada siervo de Dios, por lo menos en la Biblia, y no nada más es en la Biblia, es en general, es que cada uno sabe enfrentar la adversidad. Todos fueron rechazados, perseguidos, y ahorita estamos leyendo de José, pero Moisés, Gedeón, David, todos los profetas, inclusive se acuerdan de Jesús, que habla de que todos los profetas fueron muertos, inclusive por el mismo pueblo, dice, y el último que fue Zacarías, que fue apedreado por el pueblo, habla Jesús. Entonces, todos los seguidores fueron perseguidos. Jesús fue perseguido también, ¿sí? Y por consiguiente, sus seguidores también fueron perseguidos, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es no solo que hubo una persecución, no solo que hubo adversidad, sino que confiaron en Dios en la adversidad, sabían que Dios estaba con ellos. Y como dice la palabra de Dios, que a veces pasamos por leves tribulaciones momentáneas. Yo sé que mientras estamos en el momento de la tribulación, no nos parece leve ni momentánea. ¿Sí? ¿Cuántas veces después de pasar por un trago amargo o recordar un trago amargo del pasado, pues parece como algo muy lejano, algo que pasó en un momento, porque es una tribulación leve y momentánea? Aunque, como les digo, mientras está pasando, pues no se nos hace ni leve ni momentánea. ¿Sí? El punto aquí es, no importa qué situación estemos pasando, Dios está en control. Dios sigue siendo Dios. Hay una parte donde el papá de José, Jacob, dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Y es una promesa que yo tengo en mi vida muy arraigada. Todos pasamos por momentos difíciles. Yo lo he pasado. Hay momentos que nos dan ganas de arrojar la toalla. Y en esos momentos, muchas veces, a lo mejor no todas, pero muchas veces sí he orado y he dicho, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. La que estoy diciendo en este momento, no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, o en este momento estoy pasando por un momento difícil, no sé cómo voy a salir de esta, pero sé que tú tienes el control y que hay un propósito tuyo en mi vida y que mientras ese propósito no se cumpla, yo tengo que seguir aquí. Entonces, cuando se me va a acabar el tiempo, pues cuando el propósito de Dios ya se me haya cumplido. ¿Sí? Ok, entonces, no hay situación que se haya escapado de las manos de Dios. ¿Sí? Eh, Dios no va a decir, chin, ¿y ahora cómo le voy a hacer con este? Se metió en esta broncota o trae este problemón, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Dios ya, Dios ya sabe todo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a leer algo bien interesante que habla como en un pasaje de los Salmos que habla precisamente de la vida de José. Pero ahorita vamos para allá. ¿Sí? Entonces, si estamos pasando por una prueba, número uno es porque la necesitamos. Eh, el apóstol Pedro decía, si es necesario, pasemos por diversas pruebas, si es necesario. Que está diciendo que no vamos a pasar por una prueba que no sea necesario. Si estamos pasando por algo es porque lo necesitamos eso para crear carácter o para madurar. Porque las pruebas nos hacen madurar, nos hacen crecer, ¿sí? Ok. Entonces, si estamos pasando por algo es porque lo necesitamos, ¿sí? Y además, la mayoría de las veces, a lo mejor no todas, pero el 99% de las veces
nosotros las provocamos con nuestras malas decisiones. Tenemos que tener en cuenta, como dice la escritura, que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir. Dice en 1 Corintios, creo que es, sí, 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación que se usa ahí, si ustedes van a los libros originales que están en griego, la palabra tentación se traduce no nada más como tentación, se traduce como prueba, ¿sí? También se traduce como prueba o disciplina. Entonces, de hecho, en ese mismo versículo, en el 14 creo que dice, ya cambia la palabra de tentación por prueba, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no la vamos a leer, pero ahí está, y si la quieren leer, sería bueno que la leyeran. Entonces, no vamos a pasar por una prueba más fuerte de la que podamos resistir. O sea, lo que dice aquí Dios es que si pasamos por algo, número uno es porque lo necesitamos, y número dos es porque podemos con eso, ¿sí? Dios siempre está en control. Ok, miren, vamos a Salmos, capítulo 105. Vamos a leer del verso 16 al 23. Fíjense, dice, trajo hambre sobre la tierra. Ahorita estábamos hablando de las vacas gordas y las vacas flacas. Las vacas flacas eran el hambre que iba a venir sobre la tierra. Entonces dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Pero fíjense lo que dice el verso 17, que está precioso, está interesante, y habla de lo que estamos mencionando aquí, el punto en la llaga, ¿no? El propósito de Dios. Verso 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dice, envió un varón delante de ellos. ¿Delante de quién? De Jacob y de su familia. ¿Sí? O sea, lo envió a Egipto con mucha anticipación para prepararlo para que llegara el momento en que pudiera salvar a su familia y a mucha gente, ¿sí? Dice, afligieron sus pies con grillos, o sea, fue a la cárcel, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿La palabra de quién? ¿Verdad? O sea, la palabra de Dios, el momento adecuado, el tiempo Kairos. No sé si ya hemos hablado de eso. Hay dos tiempos, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo que vamos viviendo. Ahorita son más de las 8:30 y, van a dar las 8:30 de la noche. Entonces, ese es el tiempo normal, el tiempo Cronos. Pero el tiempo Kairos es el tiempo de Dios, cuando Dios dictamina algo para un preciso momento, ¿sí? Hay una parte en Apocalipsis donde Dios dice, suelten a los ángeles que están preparados para el tiempo y para la hora exacta, ¿sí? Algo tienen que hacer esos ángeles en una hora y en un tiempo exacto. Entonces Dios dice, ha llegado el momento, ha llegado la hora exacta, es el tiempo Kairos, donde tiene que suceder algo. Entonces, con José fue lo mismo. Estuvo pasando su tiempo Cronos normal, pero ese tiempo Cronos fue un tiempo de preparación hasta llegar al tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo en que Dios iba a actuar en beneficio de su pueblo y de sus hijos. ¿Sí? Dice, hasta la hora que cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Todos somos probados. ¿Sí? Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Está hablando de José. Faraón puso a José como gobernador de Egipto para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. Fíjate, estamos hablando de un chamaco, digo, porque seguía siendo chamaco, o sea, de que Dios le dio el sueño hasta que se cumplió, pasaron como 25 años, no sé,
Si tenía 15, o sea, todavía estaba muy joven, ¿sí? Y enseñaba sabiduría a los ancianos. O sea, de alguna manera, la vida que llevó José lo hizo madurar. Verso 23. Después entró Israel en Egipto, el papá, ¿sí? ¿Se acuerdan que después, cuando ya están encima de todo, cuando los hermanos van a comprar alimento a Egipto, porque Egipto era el único lugar donde había alimento, porque había sequía, nadie tenía alimento más que Egipto, porque gracias a la sabiduría de José, pudieron guardar alimento durante los años de abundancia, y cuando vino el tiempo de escasez, tenían alimento de sobra y hasta para vender. Entonces, después de algunos sucesos ahí con los hermanos, los hizo sufrir un poquito, al final manda a traer al papá, ¿sí? Al final se revela a ellos y manda a traer al papá. Por eso dice, después entró Israel en Egipto y Jacob y Israel es el mismo, acuérdense que le cambió de nombre a Jacob, y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Bueno, entonces, se fijan, todo tiene un propósito y hay un plan maestro detrás de todo. Nuestra vista es muy corta y de repente estamos pasando un momento difícil y nos quedamos ahí en el momento sin pensar el plan y lo que Dios tiene preparado más adelante. ¿No? A veces nos pasa o a gente le pasa lo que le pasó al hermano de Jacob, a Esaú, que llegó cansado, llegó, eh, no sé, hambriento, y en ese momento se acuerdan que Jacob estaba cocinando unas lentejas y que le dice el hermano, dame de comer, vengo hambriento, dame de tus lentejas. Y le dice Jacob, te las cambio por tu primogenitura. Y dice la Biblia que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Es como el dicho ese, ¿no? Más vale pájaro en mano que ver un $100. Y así fue Jacob, más vale lo que tengo ahorita, este plato de lentejas, quién sabe si viva para cuando mi papá se muera. O sea, prefirió saciar su hambre momentánea y no vio más allá. Y perdió su primogenitura por eso. Y entonces, Dios tiene la mirada puesta en la meta, ya sabe cómo vamos a llegar y hasta dónde vamos a llegar. Nosotros no, ¿sí? Dios simplemente nos va marcando el camino. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, nosotros con la palabra tenemos, ¿por qué dice lámpara es a mis pies? Perdón, yo me iba a ir por otro lado. Porque en aquella época, cuando Jesús da estas palabras, o cuando la Biblia habla de esto, o el rey David, que fue el que escribió los salmos, dice, lámparas a mis pies, porque las lámparas no son como las de ahorita, ¿no? Que pones una linterna y te alumbra no sé cuántos metros. No, eran lámparas de aceite que alumbraban muy poquito. Entonces, ¿cómo se llama? La lámpara se ponía a los pies para ir alumbrando cada paso, para que no pudieran, ¿cómo se llama?, tropezar. Entonces, la palabra nos va alumbrando cada paso que vamos dando. No te alumbra hasta el final para que veas el final. Dios no quiere que veas todo el final, porque a lo mejor, si vieras que a lo mejor vas a pasar momentos que no quieres pasar, pero que tienes que pasar, a lo mejor dices, mejor no me meto, ¿verdad? Si Dios les hubiera dicho que saliendo de Egipto iban a tener que luchar contra los pueblos que estaban en la tierra prometida, pues a lo mejor hubieran dicho, pues aquí nos quedamos. Entonces es paso a paso, paso a paso. ¿Sí? Dios te va mostrando lo que necesitas saber en el momento que necesitas. ¿Sí? Yo sé que nosotros queremos ver más allá, pero no, Dios te va mostrando lo que necesitamos en el momento. ¿Sí? O sea, de hecho, hay una cita, Romanos 8:28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. A los que hemos sido llamados con un propósito, con el propósito divino. Fuimos llamados con este propósito, ¿sí?
Y entonces, todas las cosas, y cuando habla de todas, pues también incluye los tragos amargos, ¿sí? Entonces, esos tragos amargos tienen un propósito y al final Dios va a voltear ese trago amargo en una bendición. Dice la Biblia que la mujer cuando está encinta sufre dolores de parto, pero una vez que nace el bebé se olvida de los dolores. Digo, yo soy hombre, pero sí he oído a las mujeres que hay mujeres que han pasado dolores muy fuertes. Es fuertísimo. Pero la Biblia dice, una vez que el bebé nace, se olvidan de los dolores. Entonces, pero es necesario que pasen, ¿sí? El dolor en el cuerpo tiene un propósito, ¿sí? Si hablan con un médico, el médico te va a decir, el propósito del dolor es enseñarnos dónde hay un problema para corregir el problema, porque si no hubiera el dolor, entonces, pues seguiríamos así y dejaríamos que un problema se hiciera cada vez más grande, ¿no? Entonces, al final, como les estoy diciendo, Dios siempre, siempre tiene un plan. Vamos a Génesis 50, verso 20, y dice algo bien interesante. Ustedes pensaron mal sobre mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo, lo que leímos en el Salmo. Dios lo mandó por adelante. Te puedo apostar que en ese momento de prueba, José no sabía los planes de Dios. Dios ya se los había anunciado, pero pues este, Dios ya le había dado un sueño, pero a lo mejor esos sueños se le olvidaron en el momento difícil. A veces sí nos puede pasar. Dios te dio algo y piensas que a Dios ya se le olvidó porque estás pasando un momento difícil, pero a Dios no se le olvida nada. Simplemente está esperando que aprendas lo que tienes que aprender, que madures lo que tienes que madurar para que seas capaz de manejar el llamado que Dios te ha dado. ¿Sí? Y sabemos, al final Dios lo exaltó, lo acabamos de leer. El faraón lo puso como gobernador de todo. Lo que podemos resaltar aquí es que a pesar de las pruebas que pasó, jamás rompió sus relaciones con Dios. Esto es bien interesante, porque mucha gente cuando las cosas van bien, pues están bien con Dios. Pero cuando las cosas están mal, se enojan con Dios. Yo conozco gente así, que se enojó con Dios. O sea, como si le afectara a Dios. A Dios no le afecta si te enojas con él o no. Al que te va a afectar es a ti. Esa gente que yo he conocido que se enoja con Dios, pues prolonga la agonía que tiene. ¿Sí? Pero si tú tienes tu relación, una buena relación con Dios, aunque estés pasando en el momento difícil, sabes que ahí está Dios y sabes que es una tribulación momentánea y pasajera, que Dios tiene algo bueno para ti al final y que si amas a Dios, todo lo que pase en tu vida, Dios lo va a cambiar y lo va a tornar en algo que sea de bendición para tu vida. ¿Sí? Entonces, este José y la gente que vemos en la Biblia, nunca rompieron relaciones con Dios y esto les ayudó a guardar su corazón de resentimientos, amarguras, enojos, pudiendo perdonar y como dice la palabra, entresacar lo precioso de lo vil. Le dice Jeremías 15:19, si entresacar lo precioso de lo vil serás como mi boca. ¿Cómo que entresacar lo precioso de lo vil? Lo que estamos diciendo, aún en lo malo hay perlas de sabiduría, hay algo bueno que sacarle aún a eso malo. ¿Sí? Dios siempre tiene el control. Entonces, yo creo que con esto traigo más, pero el tiempo se nos ha ido. Con esto terminamos. Entonces, quiero que se queden con esto. Dios va a estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. Y en cada etapa que estemos pasando, ahí está. Bueno, les agradezco por haberse conectado. Vamos a terminar como siempre lo hacemos con una oración. Dios les siga bendiciendo a cada uno.